Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos. Le damos una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Ciudadanía para los segundos de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Bien, un pequeño mensaje de optimismo, de triunfo que se les da semana a semana para que sigamos adelante, ¿no? Esforcémonos y logremos nuestro propósito, que es tener nuestro título de bachiller, ¿no? Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea y si no las encuentra, las fabrica. Vamos a ver un tema correspondiente a los fundamentos sociales del Ecuador, lo mestizo. Pero antes contestémonos las siguientes preguntas. ¿Te sientes mestizo? ¿Por qué? Bueno, en mi punto de vista, sí me siento mestizo, me considero orgullosamente mestizo, porque mis padres son, uno es de la parte sierra y la otra parte costa, entonces me considero mestizo orgullosamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me considero mestizo en este aspecto? Porque mi papá era de la parte de la sierra y mi mamá de la parte de la costa, entonces me considero así, ¿no? Y orgullosamente mestizo. ¿Fue el mestizaje un elemento de desarrollo de los pueblos americanos? Yo considero, desde mi punto de vista, que sí fue un elemento importante para el desarrollo de los pueblos hasta la actualidad, ¿no? Bien, podemos también mencionar lo siguiente. El mestizaje es un proceso que se dio con la conquista y colonización de América, basado en el cruce sanguíneo entre blancos y europeos, o sus descendientes, y los indígenas. La formación de este vínculo se dio a través de matrimonios en pocos casos, como una estrategia para adquirir tierras o poder sobre el pueblo. Así se casaron españoles con hijas de los caciques. Pero en la mayoría de los casos, las uniones sanguíneas fueron producto de la violación a las mujeres indígenas. Hubo muchos mestizos que nacieron de las uniones de españoles con indias y que luego fueron abandonados por sus padres. Se criaron con sus madres indias, viviendo en la pobreza. Los llamaban bastardos o ilegítimos. Unos pocos, los hijos legítimos, reconocidos, pudieron acceder a otras condiciones de vida. Las mujeres españolas no participaron de este mestizaje. Ellas no se juntaron con indios o negros porque lo consideraban una vergüenza y deshonra. En la colonia. En la colonia únicamente los españoles o los criollos tenían derechos, podían educarse o participar en política. Para ello era necesario tener un apellido español y vestirse como tal, es decir, parecer antes que ser, cumplir con las formalidades que posibilitan adquirir un derecho o un privilegio. Los mestizos, al ser fuertemente rechazados en la sociedad colonial, procuraron negar sus orígenes indios o negros y parecerse lo más posible a los españoles, asumiendo posturas de superioridad sobre estos grupos. Ahí en la imagen que están observando en esa diapositiva, el padre de Eugenio Espejo fue un indio de Cajamarca, que a decir del cura de Zambisa, fue apellidado Luis Shin y que luego lo cambiaba a Espejo. Lo de Santa Cruz hace más bien referencia a la devoción religiosa, ya que el padre de Espejo fue paje del religioso betlемita Fray José del Rosario. Su madre, María Carolina Aldaz y Lazañaga, fue hija de una esclava liberada, según la historia, ¿no?
El mestizaje cultural. El mestizaje, además de ser un proceso sanguíneo, es un fenómeno cultural, pues se mezclaron elementos culturales autóctonos con los occidentales, dando lugar a una nueva realidad cultural y a un nuevo grupo étnico, los mestizos. Los mestizos durante la colonia se dedicaron a actividades artesanales, artísticas y unos pocos a las intelectuales. Así buscaban diferenciarse de los indios, que hacían trabajos más humildes. Con el aparecimiento del Estado, los mestizos lograron acceder al poder político, mucho más con la Revolución Liberal, que reconoció la ciudadanía para todos, hombres y mujeres, indios, negros, cholos, mulatos, mestizos y blancos. Esto posibilitó al ascenso social, económico y político de algunos. Así adquirieron derechos de ciudadanía, a elegir y ser elegidos, a educarse, al trabajo, al empleo público, entre otros. De esta manera se construyó la identidad cultural mestiza, que se expresa en los hábitos, costumbres, vestimentas, gustos, afinidades, como visiones, lenguaje, tradiciones, ritos, fiestas, espiritualidad, donde se puede evidenciar los aportes culturales de los diversos orígenes. Aquí vemos también una estadística respectiva según la población autoidentificación étnica. Podemos hacer el análisis entre mujeres y hombres. Aquí los indígenas estaban de un 7,1%, como usted está observando, a 7%, en un parámetro, un rango, ¿no? Afroecuatoriano del 7% al 7,4%, Montubio del 6,8% al 7,9%. Mestizos había del 72,6% al 71,3%, o el 71,3% al 72,6%. Blancos, aquí observamos en la estadística de un 6% al 6,1%. Y otros el 0,3% al 0,4%. También podemos decir que actualmente el Ecuador está poblado mayoritariamente por población que se reconoce como mestizo, mientras que una minoría se reconoce como indígena, afrodescendiente, blanco u otro. El respeto a la diferencia, al otro como un ser humano íntegro, valioso, tal como es, portador de una identidad cultural, es una tarea aún pendiente. Ahí tenemos la evaluación formativa, respectivamente. Elabora con tus palabras una definición de lo que comprendiste del mestizaje. Aquí hay una pregunta de selección múltiple. Elige la respuesta correcta. Explica brevemente las consecuencias de la exclusión social de los mestizos en la sociedad colonial. Aquí también tenemos otra pregunta de ubicar de la siguiente lista de formas de expresión de los elementos culturales. Identifica cuáles pertenecen a la cultura mestiza, cuáles a la indígena. Ahí ponemos una M o una I, ¿no? Y cuáles son las afro, o son parte de las tres. Bien, jóvenes, gracias por la atención prestada, pero antes de indicarles un pequeño mensaje o una cuña publicitaria, por favor, cancelemos nuestras obligaciones respectivas con la institución. También no se olviden, tienen que subir a la plataforma 2 puntos importantes. Uno, lo que es la evaluación formativa, y la otra, lo que corresponde al examen o aporte mensual, respectivamente, ¿no? Bien, jóvenes, gracias. Continuaremos en las siguientes clases.